Este libro no ha sido escrito para quienes desean fórmulas, técnicas, rituales con promesas vacías o atajos hacia una abundancia rápida y superficial. No ha sido concebido para aquellos que desean dominar al universo con decretos vacíos, ni para quienes buscan acumular sin comprender. No es un manual de afirmaciones. No es un catálogo de estrategias. No es un espejo que alargue tu ego. Es un portal. Aquí comienza una travesía para los que han intuido, aunque sea en sueños, que existe una forma de atraer sin perseguir, de manifestar sin manipular, de vivir en absoluta abundancia sin perder la raíz del alma. Está destinado al ser silencioso que observa desde el fondo del pecho, al caminante que ha dejado atrás el ruido y no encuentra lenguaje en lo conocido, a ese lector invisible que ya ha cruzado 1000 umbrales, pero aún no ha cruzado el umbral hacia sí mismo. Si tú lo reconoces, este libro es tuyo. No se requiere experiencia espiritual previa, pero sí una disposición total a desaprender. Tampoco se exige fe, sino coraje para entrar en el terreno donde la razón se curva y la lógica cede ante una inteligencia más alta. Este texto no busca convencerte. Busca despertarte. Porque no necesitas una idea más, sino un eje que reordene todas. Quien lea estas páginas desde la prisa, no leerá nada. Quien las lea desde la necesidad, encontrará espejos pero no llaves. Pero quien las lea desde la vibración del vacío fértil, ese que ya no quiere controlar, sino comprender, ese encontrará un campo. Un campo vibratorio real que puede activarse desde dentro. La premisa central de esta obra no es nueva, aunque ha sido olvidada, reprimida y disuelta en palabras sin alma. La verdadera fuerza de atracción no nace del deseo que exige, sino de la quietud que reconoce. Toda forma de abundancia, sea material, emocional, espiritual o invisible, responde no al grito del yo, sino a la armonía silenciosa de lo que ya se ha vuelto receptáculo. No te ofreceré fórmulas ni métodos. Lo que hallarás aquí es un viaje. Cada capítulo es una espiral, una puerta, una grieta en la percepción ordinaria. Cada palabra está impregnada de una intención, recordar al lector que él es un imán viviente, pero que su magnetismo no reside en lo que quiere, sino en lo que ya es. No hay necesidad de aprender a atraer. Basta con recordar que ya se está atrayendo en todo momento, solo que a menudo desde la distorsión. Este no es un libro de enseñanza, sino de restauración. Restaurar la vibración original, la posición central, la disposición profunda del ser que sabe que no está aquí para luchar por sobrevivir, sino para encarnar el orden oculto del universo. Y por eso, este libro no habla de manifestar como se ha vulgarizado esa palabra. Aquí no manifestarás coches ni relaciones como si fueses un mago impaciente. Aquí, si se manifiesta, es porque se ha encarnado primero. Y si se encarna, es porque se ha limpiado el canal. Y si se limpia el canal, es porque se ha honrado el silencio. El silencio es la matriz. La matriz es magnética. Y lo magnético no se compra ni se desea, se cultiva. Las páginas que siguen no han sido escritas para entretener. Han sido escritas para resonar. No piden atención, piden presencia. No piden comprensión racional, sino receptividad vibratoria. Y si algo dentro de ti está en paz mientras lees, entonces ya ha comenzado el trabajo. Cada capítulo tomará una pieza del gran entramado invisible, la respiración como lenguaje, el cuerpo como altar, la pausa como altar, la duda como iniciación, el deseo como brújula secreta, el miedo como guardián del umbral, la palabra como contenedor de campos, el silencio como arquitectura. No hay aquí separación entre lo material y lo divino. Lo invisible se vuelve visible cuando uno aprende a habitar el centro. Lo que este libro afirma, y lo sostendrá hasta su última línea, es que la verdadera abundancia no llega por esfuerzo, llega por alineación. Y que la alineación no es un pensamiento, ni una técnica, ni un decreto, es un estado de conciencia. Un trono interno. Una gravedad espiritual que ya no exige, porque sabe que el universo responde al que vibra, no al que suplica. Si tú estás listo para sentarte en ese trono, no por arrogancia, sino por entrega, entonces sigue leyendo.
porque lo que se avecina no es información, es reconfiguración. Aquí empieza el retorno. Al núcleo. Al centro inmóvil. Al imán silencioso. La gravedad del alma, el arte secreto de atraer sin perseguir. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El primer latido, la quietud que convoca. No hay mayor fuerza de atracción que la de aquello que no se mueve. El centro inmóvil del universo, invisible pero presente en todas las cosas, no gira, no vibra, no emite, y sin embargo, todo gira a su alrededor. El secreto de toda creación no está en el deseo que empuja, sino en la quietud que recibe. En el Sutra del Corazón, uno de los textos más enigmáticos y esenciales del budismo mahayana, se afirma: la forma no es diferente del vacío, el vacío no es diferente de la forma. La forma es vacío, el vacío es forma. Esta paradoja, incomprensible para el intelecto lineal, es la llave para entender el primer principio del magnetismo espiritual. La verdadera atracción no es una acción, sino una revelación. El vacío al que alude el sutra no es ausencia, sino plenitud sin agitación. Es el estado vibracional donde todo es posible porque nada se impone. Es el campo incondicional donde se gesta lo que luego llamamos milagro. En esa quietud absoluta, el centro del vacío que no necesita manifestar nada porque ya lo contiene todo, se esconde el imán verdadero. No el que busca, sino el que espera sin expectativa. No el que decreta, sino el que respira y observa. La mayoría de los buscadores espirituales han sido educados en la idea de que el movimiento crea el cambio. Que se debe hacer, pedir, actuar, visualizar, declarar, proyectar. Pero el sabio antiguo sabía algo que hoy ha sido olvidado: nada se manifiesta fuera que no haya sido primero gestado en la matriz del silencio interior. No el silencio como ausencia de palabras, sino como vacío fértil, como reposo luminoso del alma. Un lugar donde ya no hay lucha entre deseo y merecimiento. Donde la dualidad se disuelve. Donde lo que eres atrae, simplemente porque ya es. Los antiguos oráculos lo sabían. En el templo de Apolo en Delfos, mucho antes de que Sócrates repitiera la frase que hoy se ha vuelto un cliché filosófico, había inscripciones que no todos recuerdan. Además del famoso «Conócete a ti mismo», hay un fragmento borrado por la historia, citado por el neoplatónico Amelio, que decía: «En el centro de ti hay un lugar que no se mueve, donde ni dioses ni demonios pueden entrar. Desde ahí se te dará todo». Este lugar que no se mueve es el corazón vibracional del ser. No el corazón físico, no el emocional, sino el corazón sagrado, esa cavidad etérica donde el alma se sienta a contemplar sin juicio. Cuando uno logra habitar ese centro, aunque sea por instantes, el campo comienza a responder. Y no responde con lo que uno quiere, sino con lo que uno ya es en vibración. Lo semejante atrae a lo semejante, pero solo lo inmóvil atrae sin esfuerzo. ¿Cómo se accede a ese centro? A través del puente más antiguo que el hombre ha poseído, la respiración. No hay herramienta más olvidada ni más poderosa. La respiración no solo oxigena el cuerpo, es el lenguaje del campo etérico. El aliento profundo, cuando no es forzado, sino consciente, abre pasajes. Sintoniza el ritmo del alma con el ritmo del universo. Una inhalación que nace desde el vientre y asciende sin apuro, seguida de una exhalación que no empuja sino que libera, genera una onda. Y esa onda entra en contacto con lo invisible. Respirar es hablar en el idioma original. Antes del verbo, antes del pensamiento, antes del nombre, fue el aliento. Como el roch hebreo, que significaba tanto espíritu como viento. Como el prana hindú, que es energía vital. Como el pneuma griego, el soplo divino. Lo que la respiración profunda produce no es solo paz o salud, aunque lo hace, sino orden vibracional.
Es como afinar un instrumento olvidado. Cuando respiras profundo, pero desde un lugar de rendición, no como técnica sino como actitud interna, el campo etérico comienza a alinearse. Y cuando el campo se alinea, la realidad responde. No por magia, sino por resonancia. Todo imán tiene dos polos. En ti, esos polos son la tensión del deseo y la rendición del alma. El deseo no es un error, pero cuando gobierna sin el equilibrio del centro, distorsiona. La verdadera alquimia ocurre cuando el deseo se sumerge en el centro inmóvil, se purifica, se vuelve intención silenciosa. Solo entonces atrae desde el orden, no desde el hambre. Imagínate una piedra en el fondo de un lago quieto. No se mueve, pero alrededor de ella el agua se organiza, las corrientes cambian, los peces se acercan. Así opera el imán silencioso. No necesita emitir señales ruidosas. Su sola presencia modifica el entorno. Así también es tu campo cuando te ubicas en el eje. Sin pedir, estás convocando. Sin buscar, estás recibiendo. Sin decir, estás emitiendo. El mundo moderno ha prostituido el magnetismo espiritual. Lo ha vuelto un conjunto de técnicas para atraer lo que deseas, como si el universo fuera un catálogo de objetos. Pero el alma antigua, la que ha caminado por los templos invisibles, sabe que no se trata de obtener cosas, sino de encarnar la vibración de lo verdadero. Lo demás llega como reflejo. Por eso, este primer capítulo no enseña a manifestar. Enseña a recordar que ya estás manifestando siempre, incluso cuando no lo sabes. Y que si lo que manifiestas no es lo que deseas, no es porque no lo estás pidiendo bien, sino porque estás vibrando desde un eje torcido. Tu trabajo no es esforzarte más. Tu trabajo es volver al centro. La respiración profunda, lenta, sin expectativa, es tu primera llave. Cierra los ojos. No intentes calmarte. Solo respira. Y escucha. Si puedes permanecer allí, en ese vacío sin nombre, algo se reorganiza. No porque tú lo ordenes, sino porque el universo responde al orden. No hay decreto más poderoso que una exhalación sin miedo. No hay oración más efectiva que una pausa que no exige. La quietud no es la ausencia de movimiento. Es el movimiento perfecto que no necesita manifestarse. Y desde allí, todo comienza a responder. Porque la creación no se forza. Se convoca. Y todo lo que se convoca desde el centro, llega. Capítulo 2. El cáliz vacío y la ley de la receptividad. Para que el néctar descienda, el cáliz debe estar vacío. No por capricho divino, sino por ley de resonancia. Lo lleno no puede recibir, lo cerrado no puede atraer. En los antiguos misterios, esta verdad no era una metáfora, sino una experiencia ritual. El iniciado era vaciado de sí mismo, despojado de nombre, de posesión, de identidad, incluso de plegaria. No porque lo cerrado se desdeñe, sino porque el alma debe presentarse ante lo eterno sin máscaras ni demandas. El universo no responde al ego lleno de exigencias, sino al espíritu que se ofrece como espacio. Así lo revela el Evangelio de la Verdad, un texto gnóstico atribuido a Valentín, maestro del siglo II perseguido por los ortodoxos. El conocimiento del Padre es el reposo. Quien se conoce a sí mismo en él es como un cántaro que ha sido vaciado del ruido del mundo. Solo entonces puede ser lleno por la plenitud. La palabra utilizada en copto para el ruido en este pasaje, aproximadamente sat, no se refiere solo al sonido exterior, sino a la agitación interior, pensamientos no armonizados, deseos fragmentados, emociones no consagradas. Esa turbulencia es la que mantiene el recipiente interior ocupado. Y lo que está ocupado, aunque sea por pensamientos nobles, impide la entrada de lo que es verdaderamente divino. La verdadera abundancia, no solo material, sino espiritual, amorosa, visionaria, no se conquista. Se recibe. Y la receptividad no es pasividad. Es un estado activo del alma, que ha aprendido a abrirse sin demanda y a vaciarse sin miedo. Hay quienes piden luz,
pero no sueltan su sombra. Piden sabiduría, pero no callan su opinión. Piden amor, pero no rinden su control. Es como querer que un río fluya dentro de una piedra. El cántico atribuido a Rabia al-Alawidia, santa mística del siglo VIII, nacida esclava y liberada por su éxtasis divino, lo expresa sin rodeos. Oh Señor, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro por ti mismo, no me niegues tu belleza. Rabia no pedía, ofrecía. No deseaba, ardía. Y por eso, según los relatos sufíes, su presencia era suficiente para hacer llorar a los sabios y enmudecer a los poetas. Su vaciamiento era su ofrenda. Y en ese espacio vacío, la plenitud de lo eterno descendía. El alma moderna, en cambio, ha confundido plenitud con acumulación. Busca llenar vacíos con estímulos, información, promesas, técnicas. Pero ese llenado es ruido. Aunque se maquille de espiritualidad, sigue siendo densidad que no deja entrar la gracia. El cáliz debe estar vacío. Pero no roto. No amargo. No vacío de desesperanza, sino de disponibilidad amorosa. Un cáliz entregado. No el vacío del abandono, sino el del sí silencioso. Como el vientre de María, que no pidió, no reclamó, no buscó entender, pero fue llenado por la palabra. El campo energético humano responde de manera idéntica. Hay nodos en nuestro cuerpo sutil que son cavidades. Centros receptores. Y cuando están obstruidos por exceso de deseo o temor, el flujo de la vida no entra. No por castigo, sino porque no hay espacio. Cuando te vacías de todo lo que no es esencial, el universo no tarda en llenarte. Porque no soporta el vacío verdadero, lo colma con su presencia. Pero ¿cómo se vacía un alma que ha sido educada en el miedo a perder? El desapego no es abandono, ni frialdad. Es confianza. Es la certeza de que lo que es tuyo por vibración jamás será arrebatado, y que lo que se va, nunca lo fue. La mano que suelta es la que se vuelve capaz de recibir. No puedes recibir amor si tus manos están ocupadas sosteniendo amores muertos. No puedes recibir visión si tu mente está cerrada a interpretaciones viejas. No puedes recibir revelación si tu corazón teme lo desconocido. Así como el fuego necesita aire, la gracia necesita espacio. Y el espacio se logra soltando. Soltando no solo objetos o vínculos, sino versiones de ti mismo que ya no vibran con el espíritu. He aquí el acto más sutil del mago verdadero, vaciarse sin culpa. No porque desprecie, sino porque honra el flujo de la vida. En el libro de los secretos de Enoc, texto apócrifo que sobrevive en manuscritos eslavos, el ángel que guía al profeta hacia los cielos le dice: los mundos superiores no admiten peso. Aquel que quiera ascender debe dejar en cada cielo lo que no le pertenece. Y eso incluye no solo tus pecados, sino también tus méritos. No solo tus heridas, sino también tus ideas. Porque el alma llena no entra al reino. Solo la que ha sido moldeada por el silencio. En la tradición taoísta, Lao se escribe en el capítulo 11 del Tao Te Ching: 30 radios convergen en el cubo de una rueda. Pero es el vacío del centro lo que la hace útil. Se moldea barro para hacer una vasija. Pero es su espacio interior lo que la hace valiosa. Es ese mismo espacio el que debes cultivar dentro. Y no se cultiva forzando, sino respirando y soltando. No hay técnica más poderosa que cerrar los ojos, exhalar profundamente y decir desde dentro: estoy listo para recibir lo que es mío en verdad. Y si no llega, no insistas. Vacía más. El universo no responde a la exigencia. Responde a la disponibilidad. No temas al vacío. Es tu punto de contacto con lo divino. No huyas de la cavidad. Allí florece el manantial. Y cuando llegue la plenitud, porque llegará, no la reclames como tuya. Déjala fluir. Porque todo lo que verdaderamente has recibido,
es para ser compartido. El cáliz que se llena y no se derrama, se pudre. El cáliz que se vacía con gratitud, se vuelve fuente eterna. Que así sea. Capítulo 3. Cuando la tierra bendice tus pasos. No hay prosperidad verdadera sin reverencia. Y no hay reverencia más antigua que aquella que se inclina ante la tierra. Antes de que existieran templos, hubo montañas sagradas. Antes de que se escribieran mantras, se ofrecían silencios ante el sol naciente. Antes de que surgieran nombres para Dios, el cuerpo del ser humano tocaba la tierra desnuda con gratitud, y ese contacto era suficiente para hacer llover. Lo que hoy llamamos abundancia ha sido secuestrado por el concepto de acumulación. Pero en las culturas ancestrales, la abundancia era el fruto natural del equilibrio. Y ese equilibrio comenzaba con un pacto cerrado entre el cuerpo y el suelo, entre la conciencia y el territorio, entre el alma y la madre Gaia. En el Codex Laúd, uno de los manuscritos toltecas más antiguos que sobrevivieron a la quema colonial, hay una imagen que pasa desapercibida por muchos, un pie humano marcado con líneas rojas descendentes, como raíces, tocando el rostro estilizado de la diosa del maíz. No se ofrece una explicación literal, pero en la tradición oral náhuatl se interpreta como el símbolo del caminar con respeto. Es decir, el andar consciente que imanta los pasos con bendición y despierta la fertilidad del entorno. La sabiduría tolteca sabía que el campo energético del ser humano no termina en su piel. Se extiende como una espiral hacia abajo, enraizándose en los planos más densos. Cada paso que damos, cada huella que dejamos en la tierra, es también un decreto energético. Y si se da con presencia y gratitud, el suelo mismo responde con abundancia. El himno órfico a Gaia, escrito hace más de 2000 años, la invoca así. Gaia, madre de todos, venerable fuente, que das a los hombres sus frutos generosos. Tú, que sostienes a todos los seres con tu cuerpo. Recibe ahora mi canto como si fuera semilla. No es casual que el poeta compare su canto con una semilla. La verdadera oración no se lanza al cielo, se siembra en la tierra. Y como toda siembra, requiere contacto, paciencia y humildad. Quien camina desconectado de la tierra, no puede recibir sus dones. Puede acumular, sí, pero no prosperar. Porque la prosperidad no es solo tener, es vivir en un flujo que se renueva. El que solo toma, estanca. El que honra, activa. Por eso, los sabios antiguos no pedían riquezas, agradecían la lluvia antes de que cayera. Agradecían el pan antes de sembrar el trigo. Porque sabían que la tierra no responde al deseo egoico, sino al reconocimiento vibratorio. La gratitud no es solo una emoción, es una técnica oculta para abrir los canales de reciprocidad universal. ¿Y cómo se practica esta gratitud tangible? No se trata de repetir afirmaciones vacías mientras el cuerpo está tenso. Se trata de tocar el suelo con los pies descalzos, conscientemente, y decir en voz baja, gracias por sostenerme, madre. Se trata de ofrecer al suelo un puñado de agua antes de beberla. De enterrar semillas no solo para que crezcan plantas, sino como acto ritual de dar. De barrer tu espacio con intención de bendecir. De arrodillarte una vez al día, no para humillarte, sino para reconocer que la energía que te alimenta no solo viene de arriba, sino también de abajo. La magia tolteca no era mental. Era corpórea. Cada gesto era un vínculo. El acto de encender un fuego, de moler un grano, de pisar la tierra al alba, era una forma de alineación energética. Porque el cuerpo no es solo vehículo, es antena de relación con la tierra viviente. Cuando tus pasos son conscientes, la tierra responde. Sientes cómo te guía hacia el lugar correcto, como se abren caminos donde parecía haber muros. Eso no es coincidencia. Es resonancia. Gaia no está muerta. Es conciencia. Y quien camina con ella, camina en prosperidad. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Cábala, insinúa esto con precisión simbólica. El alma entra por la respiración, pero camina por las letras.
Cada letra es un paso en la tierra del nombre. Esta tierra del nombre es el plano físico. Y cada acción, cada palabra y cada pensamiento que emitimos aquí, es como una letra inscrita en el cuerpo de la creación. Si escribes con descuido, el suelo se vuelve árido. Si escribes con reverencia, florece. Es fácil pedir. Es difícil honrar. Porque honrar implica detenerse. Escuchar. Dejar de exigir. Dejar de correr. Sentir la textura del mundo. Ver la divinidad en una piedra. Oler la sabiduría en la madera. Recibir el mensaje de un viento cálido como si fuera una carta del alma. Todo eso es espiritualidad concreta, no conceptual. Una antigua leyenda andina cuenta que aquellos que caminan sin propósito van acumulando peso muerto en sus pies. Sus pasos se vuelven pesados, su cuerpo enferma, su energía se contrae. Solo cuando se reconcilien con la tierra, pidiendo permiso, devolviendo lo que tomaron, bendiciendo los caminos, la pesadez desaparece y el suelo vuelve a sostenerlos como un aliado. La tierra no castiga, solo refleja. Si caminas con rencor, te cruzarás con espinas. Si caminas con prisa, tropezarás. Pero si caminas con gratitud, verás cómo la piedra se convierte en escalón. Caminar agradeciendo transforma tu campo etérico. Cambia tu frecuencia de emisión. Te vuelves más magnético. No porque hagas rituales complejos, sino porque te alineas con la ley más antigua de todas: lo que honra, recibe. Y no es un mecanismo moral. Es físico, vibracional, inevitable. Quien se siente dueño de la tierra, la agota. Quien se sabe huésped de ella, la activa. Y esa activación se traduce en bendición. En sincronicidades. En salud. En oportunidades que te buscan. En caminos que se abren. Porque la tierra, cuando la honras, te reconoce. Y entonces te dice en silencio: tú has caminado con luz. Mis frutos son tuyos. Ese es el verdadero secreto de la prosperidad. No está en la mente ni en el cielo. Está bajo tus pies. Que cada paso tuyo sea una siembra invisible. Que tu andar bendiga lo que pisa. Y que la tierra, al reconocer tu alma, susurre en su idioma antiguo: he aquí uno que recuerda. A él le abro mis tesoros. Capítulo 4. La moneda secreta de la creencia. La riqueza que se ve es hija de una fe que no se ve. Y hay una moneda más valiosa que el oro, más tangible que el papel, más escasa que el diamante: la creencia verdadera. Pero no me refiero a la creencia que se repite en voz alta o se afirma con entusiasmo artificial. Hablo de la certeza profunda que modela el campo invisible donde las formas futuras se incuban. Lo que crees en lo más hondo de ti, no lo que dices creer, sino lo que vibra en tu médula cuando nadie te ve, determina el contorno de tu destino material. El Maitreya Upanishad, uno de los textos védicos menos citados y más metafísicos, guarda una joya olvidada. Aquello en lo que uno se establece como verdad, se convierte en sustancia fuera de él. No lo que se repite con palabras, sino lo que permanece cuando no se habla. Maitreya Upanishad, junio del 28. Es una frase casi hermética, enterrada entre líneas de fuego y éter. Pero su mensaje es claro: el universo no responde a tus afirmaciones conscientes, sino a tu vibración subterránea. La creencia, real, no superficial, actúa como el metal que imanta el campo de la manifestación. Allí donde el alma está convencida, la materia obedece. Simone Weil, en una carta jamás publicada oficialmente pero conservada entre los papeles póstumos de un amigo cercano, escribió lo siguiente: la verdadera fe no pide resultados. Solo se asienta como un peso invisible sobre el mundo. Y el mundo, sin poder resistirse, cambia de forma. Ella hablaba de la fe no como esperanza, sino como densidad metafísica. Algo que se aloja en el cuerpo como presencia. Que no argumenta, que no suplica, que simplemente está.
y por estar, altera. Así funciona la moneda secreta de la creencia. Cada ser humano lleva consigo un puñado de estas monedas invisibles. Algunas brillan con confianza ancestral. Otras están oxidadas por la duda. Y son estas monedas las que deciden si el mercado del universo te responde o te ignora. La clave es esta: el universo no te da lo que deseas, te da lo que crees que mereces recibir sin condiciones. Porque la creencia profunda, cuando es auténtica, no es debatible, no titubea, no necesita defenderse. Simplemente emite una señal clara y constante. Y esa señal es magnética. Muchos practican rituales de abundancia, visualizaciones, afirmaciones. Pero si en el fondo, en ese lugar que no puede mentir, hay una idea de carencia, de culpa, de indignidad, entonces la señal emitida es contradictoria. Y el universo, que es un espejo fiel, no puede responder con claridad. La alquimia no ocurre en el acto externo. Ocurre cuando una creencia se convierte en certeza emocional, en textura interna, en respiración automática. Cuando ya no necesitas pensar yo merezco, porque tu campo lo proclama sin palabras. ¿Y cómo se transforma una creencia superficial en moneda válida? Primero, mediante la renuncia al autoengaño. No basta con repetir que tienes fe. Hay que bajar al sótano del alma y escuchar qué hay allí realmente. ¿Confianza o miedo? ¿Amor o autorrechazo? ¿Deseo o resentimiento? Segundo, con el arte de sembrar símbolos. Toda creencia profunda nace de una repetición cargada de emoción. Así como los videntes antiguos entrenaban su percepción repitiendo mantras mientras observaban el fuego, tú puedes transformar tu estructura vibracional repitiendo imágenes mentales cargadas de presencia, no de ansiedad. No es lo mismo decir, soy abundante mirando una cuenta vacía, que sentarte cada noche, respirar con hondura, y visualizar un campo dorado envolviéndote, hasta que esa imagen te genere calor real en el pecho. La moneda secreta se acuña en el corazón, no en la lengua. Y para que una creencia se convierta en oro interno, debe haber coherencia emocional. No basta pensar lo correcto. Debes sentirlo como inevitable. Cuando la coherencia es perfecta, lo exterior no puede resistirse. Porque ya no estás intentando atraer algo. Estás expresando desde tu centro lo que ya es. El universo no está afuera, escuchando tus deseos. Está dentro, expresándose a través de tus certezas. Por eso, la riqueza verdadera nunca se manifiesta desde la carencia, sino desde la plenitud que se atreve a actuar como si lo invisible ya estuviera aquí. El Evangelio de Felipe, entre sus fragmentos más crípticos, afirma: el que posee dentro de sí la plenitud, nada desea. Y lo que no desea, viene al con gozo. La paradoja es esta: cuando dejas de perseguir la riqueza como si no fuera tuya, empieza a rodearte como si siempre lo hubiera sido. Porque la manifestación financiera es solo el eco visible de una creencia bien sembrada. Los antiguos sabían que el oro, en sus templos y símbolos, no representaba solo valor, sino estado del alma. El oro no se buscaba afuera, se despertaba adentro. Y cuando esa creencia áurea brillaba lo suficiente, los metales externos simplemente acudían como sirvientes a su rey. Esa es la alquimia de la moneda secreta. No se mendiga. No se simula. Se cultiva en silencio, como una brasa que arde bajo la piel. Y un día, sin aviso, la realidad cambia para obedecer su calor. ¿Qué ocurre si no crees realmente que puedes recibir? Entonces, aunque el mundo entero te lo ofrezca, lo rechazarás sin saberlo. Pero si crees con certeza sólida, aunque todo te diga que es imposible, la materia se derretirá ante ti como cera ante el fuego. El dinero es obediente. Tu creencia es el amo. Pero el amo solo manda cuando no duda de su voz. Y cuando eso sucede, no se necesita gritar. Basta con un susurro del alma para que las puertas del oro respondan. Capítulo 5. La llama inmóvil, navegar la tormenta interior. Hay un punto en el centro de toda tempestad donde reina el silencio.
un eje sagrado, invisible, que no gira. Mientras todo alrededor se desploma, ese centro permanece. Ese centro está en ti. Y si lo descubres, nada podrá perturbar tu frecuencia. Los antiguos anacoretas del desierto egipcio, en su silencio extremo, no huían del mundo, lo penetraban. Sabían que el caos exterior no podía extinguir al alma que había encendido su llama inmóvil. Uno de los fragmentos más antiguos de la regla de los anacoretas copta, rescatado de un códice del siglo IV enterrado en los arenales de Estetis, reza: el que guarda silencio mientras el mundo grita, se convierte en campana del Altísimo. No suena por dentro, pero convoca lo eterno. Los sabios del desierto no practicaban el silencio como ausencia de sonido, sino como campo vibracional imperturbable. Su retiro era una tecnología del alma. Al silenciar el cuerpo, el juicio, el deseo, descubrían una llama que no dependía del clima social, del alimento o del entorno. Una llama que ni el viento de la muerte podía apagar. Del otro lado del mundo, siglos después, Bankei Itaku, el maestro zen del siglo XVII, enseñaba a sus discípulos algo idéntico, aunque con palabras distintas. No trates de calmar la mente. Deja que la tormenta pase por ti. La naturaleza innata no se mueve. Bankei hablaba del Fushin, la mente no nacida. Un espacio antes del pensamiento, antes de la emoción, antes del juicio. Una llama sin nombre que no fluctúa. No se trata de calmar el caos, sino de dejar de identificarse con él. Como el cielo que no lucha con las nubes. Como el corazón que no muere con cada latido. En este capítulo no te ofrezco una técnica para escapar del dolor, ni una afirmación para cubrir el miedo con una capa de optimismo. Te invito a descender al centro donde nada falta, nada sobra, nada se quiebra. Ese centro es la llama inmóvil. Cuando la mente se agita, cuando el mundo se divide, cuando todo parece perder sentido, solo un alma que conoce su llama puede seguir en pie sin endurecerse. Porque la calma verdadera no es la que se obtiene en la ausencia de problemas, sino la que se cultiva como raíz en medio de la fractura. La tormenta social, la guerra de ideas, la ansiedad económica, la fractura moral del presente, es un campo de prueba para esa llama. No hay época más propicia para descubrirla que esta, donde la sobrecarga de estímulos pretende ahogar toda luz sutil. La cultura actual te enseña a reaccionar, a correr, a defenderte, a opinar, a gritar. Pero no hay magnetismo en el grito. El poder espiritual se manifiesta en el ser que permanece callado ante la acusación, firme ante el colapso, presente ante el olvido. El magnetismo que mueve montañas no es violencia. Es gravedad vibracional. Y esa gravedad solo emana de la llama inmóvil. He visto almas torcidas por el mundo intentar resolverlo con más movimiento, más ideas, más planes, más activismo. Pero solo el que vuelve al centro cambia el perímetro. Lo periférico obedece al eje. No al revés. ¿Cómo se accede a esta llama? No con esfuerzo. No con represión. Con respiración y presencia. Cada vez que respiras sin añadir pensamiento, sin juzgar, sin controlar, te acercas. Cada vez que sientes una emoción sin identificarte con ella, la llama se muestra. Cada vez que eliges no responder desde el impulso, algo dentro de ti recuerda su eje. La llama inmóvil no es paz aparente. Es poder no reactivo. Es la diferencia entre el océano profundo y la superficie agitada. Entre el sabio que observa y el necio que responde sin haber comprendido. Los anacoretas decían que quien encontraba esa llama podía caminar entre serpientes sin ser mordido. Y Bankei afirmaba que un solo segundo en la mente no nacida limpiaba 1000 vidas de ilusión. Este estado no es un logro, es un recuerdo. No se fabrica. Se permite. Está ahí, esperando. En ti. No necesitas convertirte en nadie más. Solo despojarte de todo lo que crees que eres. Una historia zen cuenta que un monje anciano, al ver llegar a su discípulo cubierto de barro y espinas tras un largo peregrinaje, le preguntó:
¿Has encontrado lo que buscabas? No, respondió el discípulo. He visto 1000 rostros, 1000 paisajes. He probado el hambre y la iluminación. Pero sigo vacío. El anciano le dijo: tu error fue buscar como viajero. La llama que buscas no camina. Solo quema. Y tocándole el pecho, añadió: solo aquí. Y solo ahora. Ese toque no fue físico. Fue vibracional. Porque lo que quema en el centro no se ve, pero consume toda falsedad. Lo que permanece en medio de la tormenta no es tu ego, no es tu nombre, no es tu doctrina. Es lo que queda cuando todo se ha ido. Y desde ese punto, todo comienza a obedecerte. No porque hayas vencido al mundo, sino porque ya no necesitas que el mundo te obedezca. Quien navega la tormenta sin perder el centro no solo se salva a sí mismo, se convierte en faro. El fuego inmóvil no se agota. Y su luz no se impone, simplemente revela lo que es. Al cerrar los ojos esta noche, no pidas calma. No desees que el mundo se ordene. Solo siéntate. Escucha el zumbido detrás del pensamiento. Es la llama. Está ahí. Nunca se ha movido. Y si la sigues, todos los caminos regresarán a ti. Capítulo 6. Hilos invisibles, intuición, sueño y síntesis. La realidad visible es apenas un nudo enredado de hilos más finos. Todo lo que llega a manifestarse, una decisión, una relación, una creación, fue primero susurro, eco, atmósfera. La materia no es origen, es consecuencia. Y quien no ha aprendido a leer los hilos invisibles que tejen los días, vivirá como ciego en un mundo perfectamente iluminado. La intuición no es un don, sino una escucha. No habla en voz alta, sino en símbolos, en visiones que pasan fugaces, en pulsos sin lenguaje que atraviesan el cuerpo antes que la mente. Aquellos que han afinado su vida como un instrumento sagrado saben que cada sueño es una profecía en clave, y que cada impulso puro es ya una síntesis del camino completo. Un antiguo manuscrito tibetano, de la escuela Dzogchen, describe los Pamlun, vientos internos sutiles que se mueven por canales invisibles en el cuerpo energético, vinculando emoción, visión y destino. Se dice que cuando un pensamiento es verdadero, su viento lo acompaña. Pero cuando una idea es prestada, copiada o inducida, ese viento no sopla y aunque se repita 1000 veces, jamás se convierte en realidad. El texto declara: el pensamiento sin viento no vuela. El viento sin canal no crea. El canal sin pureza se cierra. Y el que no escucha el soplo, camina en círculos. Lo que esta enseñanza revela es devastadoramente simple: los impulsos genuinos ya contienen la ruta. No necesitan ser pensados, solo obedecidos. El problema es que el alma moderna no confía. Busca señales exteriores, validaciones sociales, mapas dibujados por otros. Y en ese intento por confirmar, bloquea la corriente. Annie Besant, clarividente y teósofa del siglo XIX, escribía en una de sus cartas privadas al joven Lavater: en ocasiones, sé lo que debo hacer antes de pensar por qué debo hacerlo. Es como si el futuro ya hubiera elegido el acto, y yo solo debiera obedecer sin cuestionar. En esos momentos, todo encaja. No por lógica, sino por resonancia. Como si la verdad tuviera su propio olor. Lo invisible tiene aroma. Y los actos verdaderos tienen vibración. No hay necesidad de empujarlos. No necesitan motivación ni planificación forzada. Llegan con su propia energía. Y cuando se respetan, abren portales. Pero ¿cómo distinguir un viento genuino de un espejismo emocional? La clave está en la síntesis. Lo verdadero une lo que parecía separado. Unifica decisiones, puentes, caminos. Lo ilusorio, en cambio, fragmenta. Nos hace elegir entre opciones falsas, nos divide entre lo correcto y lo seguro, entre lo deseado y lo permitido. La intuición no se impone, surge.
Y cuando lo hace, une en una sola visión la necesidad interna y la posibilidad externa. Allí no hay contradicción. Imagina una araña suspendida en el centro de su red. No necesita ver. Todo lo que ocurre en su universo vibra. Cada hilo es un canal de información. Y ella sabe, sin moverse, dónde hay tensión, dónde hay ruptura, dónde hay llegada. Así es el alma sutil cuando ha tejido su red con silencio, atención y pureza. El alma impura vibra con interferencia. Confunde el deseo con el miedo, la inspiración con la urgencia, la guía con el eco de otros. Pero quien ha limpiado sus canales internos siente. No interpreta, siente. Y en ese sentir descifra códigos sin idioma. Los sueños, entonces, no son desechos del inconsciente. Son mapas astrales. Lenguajes cifrados del alma superior intentando guiar al alma encarnada. Pero como están escritos en símbolos, no en palabras, el ego moderno los descarta. Y sin embargo, un solo sueño genuino contiene más sabiduría que 100 libros leídos sin despertar. No todos los sueños son visiones. Muchos son ruido. Pero aquellos que te persiguen durante días, aquellos que alteran tu cuerpo al despertar, aquellos que llegan como ecos de otro tiempo, merecen ser seguidos con devoción. Un alumno del maestro tibetano Longchenpa relató que, durante una noche especialmente clara, soñó que era viento. No tenía cuerpo. No tenía pensamiento. Solo soplaba. A través de montañas, ciudades, rostros, templos. Al despertar, no sabía qué significaba. Pero durante semanas enteras, todo lo que emprendía fluía sin esfuerzo. No por comprensión racional, sino porque había tocado el estado sin forma desde donde todo se mueve. Así es como opera la síntesis invisible. Lo que has soñado con verdad, lo que has intuido con pureza, ya está gestando tu destino. No necesitas entenderlo. Solo honrarlo. Dar un paso, aunque no sepas a dónde lleva, si vibra con esa certeza muda que ningún argumento puede negar. El universo no responde a lo explicado. Responde a lo resonado. Por eso, este capítulo no busca darte un método para encontrar tu intuición. No puede enseñarse. Solo puede recordarse. Como se recuerda una melodía olvidada al oír la primera nota. Como se reconoce un rostro que nunca viste, pero sabes que amaste antes de nacer. Ahora, cierra los ojos. Piensa en esa decisión que has evitado. Ese impulso que viene una y otra vez, sin razón. Ese sueño que no logras olvidar. Detrás de eso, hay un hilo. Invisible. Firme. Perfectamente alineado con tu destino más alto. No lo cuestiones más. Síguelo. Y observa cómo el universo no reacciona, sino que responde. Capítulo 7. El guardián de la puerta. Conversar con la duda. Hay un momento, tan inevitable como sagrado, en que todo aquello que parecía certeza se derrumba sin previo aviso. No importa cuán profundo haya sido el encuentro anterior con la luz, ni cuán sincero haya sido el deseo de verdad. Llega un punto, ineludible, en que el alma se detiene ante una puerta, y frente a esa puerta, hay un guardián silencioso, la duda. No es un enemigo. No es un castigo. Es un umbral disfrazado de amenaza. La tradición mística ha conocido desde antiguo esta experiencia. San Juan de la Cruz, poeta y asceta del siglo de oro español, la nombró con precisión, la noche oscura del alma. No se trata del dolor emocional ni del simple vacío, se trata de un eclipse total de sentido, donde Dios parece retirarse, donde las prácticas ya no iluminan, y el alma queda suspendida en una neblina sin nombre. En su célebre verso escribe: Quedé y olvidé. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo, y dejé, dejando mi cuidado. Entre las azucenas olvidado. Pero antes de esa disolución final en el amado, San Juan describe un pasaje terrorífico, una noche en que ya no hay fuego interior, en que el alma no siente, no ve, no comprende,
y toda fe parece extinguida. Allí nace el verdadero guardián, la duda que no pregunta para entender, sino para frenar. En paralelo, un pergamino hebreo olvidado, parte del corpus oculto del Sefer Atemuna, narra una visión profética en la que un viajero se acerca a una ciudad celestial. Antes de entrar, debe atravesar un campo de espejos rotos. Cada fragmento refleja una versión distorsionada de sí mismo. Solo quien logra mirar esos reflejos sin miedo, sin huir, sin defenderse, puede entrar. El texto es claro. El que no conversa con su sombra, no verá la forma del santo. Pues solo la sombra revela lo que aún no es luz. Y solo el que no rechaza la sombra puede ser habitado por el nombre. Esta enseñanza es radical. La duda no es señal de fracaso espiritual, sino parte del proceso iniciático más profundo. Es el eco de dimensiones más elevadas que aún no han sido integradas. Y como no tienen lenguaje en este mundo, aparecen primero como desestabilización, como negación de lo conocido. La duda, entonces, es mensajera. Pero para que transmita su mensaje, hay que hablar con ella. No desde el miedo ni la lógica, sino desde una rendición atenta. Conversar con la duda es permitir que nos derribe lo falso. Es dejar que deshaga nuestras estructuras precarias, nuestras ideas cómodas, nuestros altares mal construidos. La espiritualidad real, aquella que no busca consuelo sino verdad, no teme la duda. La busca. La llama como el alquimista llama al fuego. Porque sabe que lo que la duda quema, no era real. El problema es que el ego moderno interpreta la duda como señal de error. Nos han enseñado a buscar seguridad, afirmación constante, fe inquebrantable. Pero la fe inquebrantable no nace de la negación de la duda, sino de su integración. La verdadera fe es la que ha descendido hasta el infierno del alma y ha regresado con los ojos abiertos. Es allí, en medio de la noche oscura, cuando algo insospechado comienza a ocurrir. Si se deja de pelear con la duda y se empieza a escucharla, ésta comienza a revelar lo que custodia. Cada duda encierra un nuevo nivel de percepción, como una semilla oculta esperando romper su cáscara en la presión de la incertidumbre. Quien duda de su camino, en realidad ha llegado al borde de uno nuevo. Quien duda de Dios, está a punto de conocerlo sin imágenes. Quien duda de sí mismo, está desgarrando la máscara para permitir el paso del ser. El guardián de la puerta no es cruel. Solo impide el paso a quien aún no ha soltado lo viejo. Y por eso su mirada parece amenazante. Pero a quien se atreve a no resistir, le muestra la cerradura oculta en su propio pecho. Y entonces, la puerta se abre. Pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Y lo que se descubre es que la duda no estaba bloqueando el camino. Era el camino. Todo lo que creíste perder en la niebla, vuelve multiplicado en claridad. Todo lo que creíste era castigo, era alquimia. El alma que ha conversado con la duda, ha pasado por la muerte del ego sin necesidad de morir físicamente. Ha resucitado en vida. Y esa es la iniciación más alta que existe. Por eso, si ahora estás en medio de la noche, si todo lo que era claro se ha tornado espeso, si ya no sabes en qué creer, no huyas. No corras a buscar respuestas. No llenes el silencio con mantras ni frases positivas. Escucha. Permanece. El guardián no es enemigo. Es el tú que aún no has abrazado. Cuando su voz deje de asustarte, descubrirás que no hay puerta. Porque tú eres la puerta. Y al cruzarte a ti mismo, nacerás de nuevo. Capítulo 8. Lenguaje que no usa palabras. Antes de que el mundo tuviera nombre, ya era. Antes de que el hombre pronunciara su primer vocablo, ya existía el viento, el fuego, las corrientes del agua, la danza del cielo y los temblores de la tierra. El lenguaje no comenzó con sonidos, comenzó con vibración. Y toda vibración es forma, toda forma es símbolo, y todo símbolo es una palabra aún no nacida. Existe un lenguaje anterior al habla, más antiguo que cualquier lengua humana, más preciso que cualquier gramática.
un lenguaje que no se construye con letras, sino con energía. Es el lenguaje del universo mismo, del Tao que no puede ser dicho, del espíritu que modela la materia sin intermediarios lingüísticos. En el libro chino del Huainanzi, texto daoísta compilado en el siglo II a.C., se afirma con claridad: el Tao no habla, pero es escuchado por quien no necesita oídos. El Tao no actúa, pero todo se ordena por su presencia silenciosa. El sabio conoce sin ver, transmite sin palabras, hace sin hacer. En su sección sobre la integración con el cielo, se describe un tipo de sabiduría no discursiva que percibe el orden del universo directamente, a través de símbolos naturales y resonancias internas. El sabio no convence, no predica, no argumenta. Irradia. Su sola presencia comunica. Su silencio enseña. Esto no es poesía, es tecnología espiritual. La realidad no responde primero a las palabras, sino a la vibración que las precede. Cuando una intención se alinea con la resonancia adecuada, el universo responde antes de que el pensamiento se convierta en frase. Este principio está en la raíz de todas las prácticas mágicas, de todas las oraciones verdaderas, de todo milagro genuino. El símbolo comunica donde la palabra fracasa. Los antiguos lo sabían. Por eso los ideogramas daoístas no son simples caracteres, son mapas vibratorios. Cada trazo contiene dirección, proporción, movimiento y pausa. No se escriben, se trazan con la conciencia. Cada ideograma es una coreografía del alma. Y quien los escribe correctamente, alinea su campo con el principio que representan. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los pueblos maoríes desarrollaron una forma de rito pictográfico llamado bakairo, o tallados sagrados que no solo adornaban sus objetos rituales, sino que eran considerados puertas de activación espiritual. En las casas de reunión Barenui, un símbolo no es decoración, es presencia. La energía de los ancestros y las fuerzas primordiales está contenida en cada curva, en cada espiral. Hay un registro oral, preservado por descendientes Tounga, sabios ritualistas, que afirma: no tallamos para ser vistos. Tallamos para que el universo escuche. Es decir, el símbolo no es un mensaje para los ojos, sino para los planos sutiles. En tiempos antiguos, cuando el chamán deseaba invocar lluvia, no hablaba a las nubes, trazaba un signo con ceniza en la tierra. Cuando una madre quería proteger a su hijo en el vientre, no recitaba oraciones, tintaba sobre su cuerpo líneas de luz y de sombra que resonaban con la matriz universal. Era un lenguaje que no necesitaba traducción, porque hablaba directamente con el tejido invisible del mundo. Este lenguaje sigue vivo. Lo hemos olvidado, pero no ha muerto. Se esconde en los sueños, en los impulsos artísticos, en los gestos que hacemos sin saber por qué, en las formas que dibujamos sin querer en la arena o en el vapor de una ventana. Se activa cuando dejamos de pensar en lo que decimos y comenzamos a vibrar lo que somos. Y esto tiene una consecuencia radical: la realidad no responde a lo que dices, sino a lo que emites. Puedes decir paz 1000 veces, pero si en tu campo hay conflicto, el universo escucha la guerra. Puedes gritar prosperidad, pero si emites carencia, el símbolo que lanzas es pobreza. Por eso el despertar espiritual no consiste en repetir mantras, sino en convertirse en símbolo viviente. En tallarse internamente como un bakairo, en dibujarse a sí mismo como un ideograma perfecto. Ser presencia que comunica sin hablar. Ser vibración coherente. Y es en ese estado donde el milagro ocurre, cuando ya no hay necesidad de pedir, porque tu sola existencia es petición resuelta. Has aprendido a hablar sin palabras. Y entonces la vida responde como una sinfonía que reconoce a su compositor. Aquí está el secreto más hondo de la manifestación: no se manifiesta desde el deseo, sino desde la coherencia simbólica. No atraes lo que anhelas, sino lo que eres en símbolo y vibración. Y por eso, los antiguos insistían en el arte sagrado, en el rito, en el símbolo. Sabían que los mundos invisibles leen lo que proyectas más allá del idioma. La pregunta no es qué dices. La pregunta es, ¿qué formas emites?
¿Qué símbolos ocultos se repiten en tu energía? ¿Qué ideograma inconsciente está escribiendo tu vida? A veces, para cambiar el mundo, basta con redibujar tu campo interno. Y para eso, no necesitas palabras. Solo silencio, forma y presencia. Capítulo 9. El silencio que clama, magnetismo de la presencia pura. No hay palabra que iguale al silencio encendido. No hay discurso que supere a la vibración pura de un ser plenamente presente. Porque existe una oración que no se dice, una plegaria que no se forma en frases, una súplica que no necesita labios ni aire. El universo la oye porque no clama desde la garganta, sino desde el núcleo del alma que arde. En lo profundo del desierto etíope, conservado en los monasterios excavados en piedra, duerme un tratado anónimo sobre la oración del corazón. Este texto, copiado en hojas de pergamino endurecido por los siglos, no habla de qué decir, sino de cómo callar. Su título ha sido perdido, pero su apertura ha sido recitada en voz baja por monjes durante generaciones. No invoques con la lengua, si el corazón no ha bajado al centro. No digas el nombre, si no ardes en él. Mejor es un corazón callado que 100 lenguas repetidoras. Este fragmento resuena con la tradición esicasta, recogida siglos más tarde en la Filocalia, la vasta compilación de textos místicos del cristianismo ortodoxo oriental. Allí, San Nicéforo el monje escribe: haz descender la mente al corazón. Y allí, en el silencio de todos los pensamientos, invoca. No con los labios, sino con el ser. Estas enseñanzas no están interesadas en la elocuencia. No buscan convencer a un Dios externo con palabras decoradas. Apuntan, más bien, a un tipo de magnetismo sagrado, el de la conciencia asentada en el centro, la presencia sin distracción, la vibración de quien no necesita decir para ser escuchado. En ese nivel, la oración no es súplica, es vibración. No es petición, es sintonía. No es diálogo, es unirse al ritmo del cosmos, como quien deja de golpear puertas y se convierte en la casa misma. La Filocalia describe esta oración sin palabras como el modo más alto de invocación. No se trata de no hablar, sino de que lo que uno es sea ya una invocación. Cuando el corazón se vacía de pensamientos errantes, cuando el cuerpo se alinea con la respiración y la atención se fija en el centro del pecho, sin imágenes, sin discursos, algo ocurre. Una luz empieza a brotar sin origen. Y entonces, sin haberlo pedido, el universo se mueve. Porque la presencia es una orden silenciosa que los planos sutiles entienden mejor que cualquier verbo. En este silencio inflamado, el alma no dice quiero paz, sino que es paz. No grita ven a mí la abundancia, sino que es la abundancia vibrando, esperando que la forma se pliegue a su campo. El mundo externo no responde a lo que se ruega. Responde a lo que uno irradia sin darse cuenta. Y es en el núcleo del silencio donde esta irradiación alcanza su máxima potencia. Por eso el sabio calla. No porque no tenga nada que decir, sino porque ya está diciendo todo con su campo. El maestro etíope anónimo decía: la palabra crea formas, pero el silencio las llena de espíritu. Quien dice, convoca. Pero quien calla desde el corazón, ya es lo convocado. Esta verdad, que los antiguos sabían y los modernos han olvidado, revela una tecnología espiritual mayor que cualquier ley de atracción popular. No se trata de visualizar cosas, ni de declarar afirmaciones con voz firme. Se trata de silenciar todo menos el ser. Y cuando el ser arde solo, sin interferencias mentales, su frecuencia reordena el tejido del mundo sin una sola palabra. No es un secreto esotérico. Es una ley vibratoria. Los místicos ortodoxos, los sufíes en su éxtasis callado, los monjes del desierto, los contemplativos tibetanos han alcanzado todos la misma cima desde diferentes flancos, el lugar donde la presencia basta. Donde estar sin intención, sin nombre, sin expectativa, es el mayor clamor de la existencia. Y lo más notable, es en ese estado donde más puertas se abren. Porque el alma ya no dice, quiero esto. Dice, sin palabras, yo soy. Y eso basta para que el universo responda con un eco puro.
No hay petición más poderosa que un corazón ardiendo en quietud. No hay verbo más fuerte que la vibración de la presencia en clara. No hay oración más eficaz que el alma despierta en su centro. El que logra habitar ese silencio ya ha pronunciado el nombre. Y no con la boca, sino con todo su ser. El resto viene por añadidura. Capítulo 10. Tras bastidores, la coreografía invisible. Hay una danza que no se ve, pero sostiene cada giro del mundo. Una coreografía oculta que entreteje causas y efectos sin que los ojos del ego puedan descifrarla. Es la providencia, la sabiduría que ordena los acontecimientos cuando el yo deja de imponer su voluntad y se rinde al pulso del misterio. Y como todo aquello que es real en el reino sagrado, actúa mejor cuando no se la observa. Las versiones árabes de las tablas de Esmeralda, menos conocidas que las ediciones latinas, contienen un fragmento raramente citado, preservado en una recopilación de manuscritos herméticos sirios del siglo IX. Allí se lee: no empujes el río, pues ya conoce su cauce. Quien intenta dirigir el fluir, enturbia su fondo. Pero quien se entrega a la corriente del uno, es llevado sin esfuerzo a la cumbre de lo deseado. Este pasaje, atribuido al Hermes de la medianoche, introduce una comprensión que escapa al deseo moderno de control. No eres tú quien debe tejer el hilo del destino, sino el hilo el que debe moverte como aguja consagrada. Y cuanto más sueltas el diseño personal, más perfecto se revela el bordado mayor. La teóloga y escritora alemana Gertrude von Lefort, en una carta inédita enviada en 1943 desde la Alta Baviera a un discípulo espiritual anónimo, decía: he aprendido que Dios no necesita mis planes para obrar milagros. De hecho, es cuando cesan mis planes que su presencia se manifiesta con más nitidez, como una brisa fresca cuando la sala por fin se queda en silencio. Su frase no solo testifica una experiencia mística, sino que desmantela el ídolo moderno del control como vía hacia la manifestación. El alma verdaderamente despierta no dirige los hilos del universo, se convierte en el telar donde los hilos se tejen solos. La coreografía invisible empieza cuando uno deja de bailar según pasos aprendidos y se convierte en instrumento puro de la música que no se oye. Entonces ya no hay separación entre lo que sucede y lo que uno es. El movimiento externo responde al movimiento interno, sin planificación, sin estrategia, sin la tiranía del calendario ni el látigo de la productividad. Todo llega, porque ya estaba en camino. Esto no es pasividad. Es una alquimia más refinada, una rendición activa, una entrega lúcida. Como el actor cerrado en los rituales órficos, que no actúa con esfuerzo, sino que deja que la divinidad lo atraviese en escena, tú no forzas el guión. Permites que el guión divino te habite. Y cuando eso ocurre, las coincidencias dejan de ser azar. Se convierten en el lenguaje del uno. Hay puertas que no se abren por empujar. Se abren cuando ya no hay nadie del otro lado intentando entrar. Hay resultados que no llegan por merecimiento ni esfuerzo, sino por sincronía vibratoria, una alineación entre tu núcleo y el diseño oculto que respira más allá de ti. La providencia no es azar. Es arquitectura oculta. Es la parte del universo que se rehúsa a mostrarse mientras estás mirando con ansiedad, pero que trabaja incansablemente apenas tu atención regresa al presente. Solo entonces, en el resplandor del instante sin pretensión, los engranajes comienzan a girar. La carta de von Lefort concluye con estas líneas: he comprendido que Dios obra mejor cuando no lo vigilo. Y que las bendiciones más profundas no llegan cuando oro por ellas, sino cuando dejo de vigilar su llegada y retorno a mi silencio. En esa fe sin vigilancia, he visto milagros que no pedí. ¿Es acaso esta la fe verdadera? La que no exige, no empuja, no presiona. La que no sella afirmaciones, sino que confía como la semilla enterrada, invisible, segura de que la luz sabrá encontrarla sin que ella tenga que buscarla. La coreografía invisible no requiere saber los pasos. Requiere convertirse en danza. Es el punto donde no se ejecuta la voluntad, sino que la voluntad divina danza a través del vacío que tú has dejado al renunciar al control. En lo invisible se mueve lo esencial. Lo visible solo lo sigue.
y así, sin ruido, sin manipulación, sin urgencia, los milagros se deslizan, no como explosiones espectaculares, sino como ajustes exactos en la maquinaria oculta del mundo. La conversación oportuna. La señal inesperada. El giro improbable. La persona que aparece justo cuando habías dejado de buscar. Cuando el yo se calla, la providencia habla. Cuando el deseo se disuelve, la forma se ajusta. Cuando el control se suelta, la danza comienza. Y uno, sin haberlo previsto, se encuentra en el centro del escenario. No como protagonista, sino como parte del aliento que mueve la música. Capítulo 11. El sí universal. Sintonizar la frecuencia del permiso. Todo universo es oído antes de ser forma. El mundo visible no responde a la voluntad que grita, sino a una armonía sutil que apenas susurra desde el núcleo del alma. Mucho antes de que la materia obedezca, hay una vibración que da su consentimiento, una especie de asentimiento silencioso que no se pronuncia con los labios, ni siquiera con el pensamiento racional, sino con el aura misma del ser. No se trata de pedir. No se trata siquiera de visualizar. Se trata de estar interiormente afinado al sí que ya resuena en el corazón del mundo. Y esta afinación, profunda, invisible, irrevocable, es la llave más antigua de la creación. En los textos gnósticos de la tradición mandea, especialmente en un fragmento preservado del Hinsarva, se menciona el Msuñakusta, un plano superior, una región de la verdad donde toda cosa verdadera ya ha sido dicha, ya ha sido afirmada, ya ha sido pronunciada como parte del ser. Allí no existe el tiempo lineal, y por tanto no hay espera, lo que debe ser, es. No porque se lo fuerce, sino porque ha sido plenamente permitido. En ese nivel, el alma no crea desde la ansiedad ni desde el deseo obsesivo, sino desde una conformidad ontológica con el flujo sagrado. El alma pura no formula deseo, sino que revela lo que ya fue aceptado en el lugar de la luz, dice el texto. Esta frase encierra un misterio mayor que 1000 decretos. En el reino de lo eterno, no se implora, se acoge. No se fuerza, se permite. Y ese permiso no es una decisión de la mente, sino una vibración del alma que ya ha dicho sí, a lo que el ego apenas está aprendiendo a concebir. Este mismo misterio fue vislumbrado, desde un lenguaje completamente distinto, por Wolfgang Pauli en su correspondencia privada con Carl Jung en 1947. Aunque ambos se movían en terrenos distintos, la física cuántica y la psicología arquetípica, sus diálogos tocaron una región más profunda, la frontera entre el observador y lo observado. En una de sus cartas, Pauli escribió: no es la expectativa la que mueve al electrón, sino la aceptación silenciosa de la posibilidad. Allí donde hay sintonía, hay colapso de la forma. Esto que Pauli insinuaba, más allá de la mecánica cuántica, tiene resonancias profundas en el campo metafísico. El colapso de la función de onda, concepto incomprendido y vulgarizado en tiempos recientes, no ocurre por la fuerza del deseo, sino por la coherencia entre lo que se es y lo que se permite. Solo cuando el alma ha abierto un espacio sin fricción, la posibilidad se convierte en hecho. La materia, como el discípulo silencioso, responde cuando ya no se le ordena, sino que se le recibe. El error común de los caminantes del sendero espiritual es confundir manifestación con manipulación. Se cree que afirmar, visualizar o decretar basta para cambiar el mundo. Pero hay un nivel más sutil, un umbral más hondo, donde ninguna técnica sustituye la sintonía esencial del ser. Allí, el verbo creador no se pronuncia con voz, sino con frecuencia. Y esa frecuencia es el sí callado que vibra incluso cuando todo parece decir no. La tradición sufí lo intuía también. En ciertos círculos de derviches, no se comenzaba una oración sin antes entrar en el al, un estado de resonancia interna que indicaba que el alma había sido vaciada del no, el miedo, el juicio, la duda. Solo entonces, cuando se alcanzaba el silencio receptivo, se pronunciaban las palabras. No reces hasta que tu cuerpo se haya vuelto cóncavo, decían. Es decir, hasta que no quede dentro de ti ningún obstáculo que impida la llegada de lo verdadero. Así también, en las viejas enseñanzas del Vedanta, se habla de la Nura, el permiso divino.
pero no como algo que se otorga desde fuera, sino como una gracia que brota cuando el alma ha dejado de resistirse. El sabio Bartrari escribió en el siglo V: la forma viene a la luz solo cuando el corazón ha aceptado que ya no necesita crearla. Esta aceptación no es resignación, sino reverencia. Es la conciencia de que lo esencial no necesita ser fabricado, solo acogido. Todo esto nos lleva a una revelación incómoda. No recibimos porque pedimos, sino porque ya hemos dicho sí. Y si lo que pedimos no llega, tal vez sea porque una parte profunda aún lo niega. Puede que deseemos una relación, una bendición, una revelación, pero si en el fondo aún operamos desde el miedo a perder, desde la culpa de recibir, o desde el juicio que separa lo bueno de lo indigno, ese pedido será interceptado por nuestra propia vibración de no. La verdadera alquimia espiritual comienza cuando dejamos de luchar contra el tiempo, contra la carencia, contra el mundo, y comenzamos a reconocer que todo lo que no se manifiesta, no lo hace porque aún no ha sido realmente permitido. Porque el alma, aún sin saberlo, lo retiene con sus viejos contratos de miedo. Y es ahí donde comienza el trabajo profundo, desactivar el no oculto. Retirar las defensas. Abrir el espacio donde el universo pueda entrar. Este espacio no se conquista, se revela. No se construye, se desocupa. Es como una cámara interior donde no hay decoración, no hay expectativas, no hay control. Solo la certeza silenciosa de que lo bueno no necesita ser merecido, sino simplemente aceptado. Y en esa aceptación sin condiciones, el milagro no es un evento, es una consecuencia. Muchos místicos lo supieron y lo practicaron. Santa Teresa de Lisieux no buscaba visiones, pero su fe era una rendición completa a lo invisible. Todo me será dado porque no lo exijo, decía. Ese era su sí. No una afirmación mental, sino una entrega que ya no contenía resistencia alguna. Y entonces, todo vino. Del mismo modo, en ciertos textos taoístas del siglo III, se enseña que el sabio no llama a la puerta del cielo, simplemente duerme con ella abierta. Cuando no hay llave ni cerrojo, la puerta ya no es obstáculo, afirma un pasaje atribuido a Zhuangzi. Así también, cuando no hay juicio, miedo ni urgencia, la realidad fluye. No como respuesta al esfuerzo, sino como reflejo de la armonía interior. Entonces, ¿cómo se escucha el sí antes de ver la evidencia? ¿Cómo se afina el alma a una frecuencia que aún no ha llegado? La respuesta no es técnica, sino vibratoria. Hay que aprender a oír desde el pecho. A leer el mundo no con los ojos, sino con el campo. Cuando una posibilidad se presenta, pregúntate, ¿hay paz en mi cuerpo o hay tensión? ¿Hay expansión o defensa? ¿Hay disponibilidad o miedo? Si hay paz, aunque la mente no entienda, ese es el sí. Si hay contracción, aunque la mente desee, ese es el no, y aprender a respetar esa diferencia es uno de los grandes secretos del camino. Porque el alma no se equivoca. Solo necesita ser escuchada más allá del ruido de las afirmaciones, de las técnicas, de los rituales vacíos. El alma ya sabe. El universo también. Y ambos esperan que tú también digas sí. Así, cuando todo parece detenido, cuando lo pedido no llega, tal vez la pregunta no sea ¿qué falta?, sino ¿qué parte de mí aún no lo permite? Tal vez la práctica no consista en hacer más, sino en deshacer. En vaciar. En rendirse no como derrota, sino como ceremonia. Porque el gran portal no se abre con llaves, sino con ausencia de cerraduras. Y es en ese vacío donde la creación florece. Como el loto que emerge sin empujar, como la luz que entra sin ser llamada. El verdadero poder no ordena, permite. No exige, prepara. No grita, vibra. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir y comenzar a permitir? ¿Puedes afinarte al sí eterno, aunque el mundo aún no lo haya pronunciado? Quizá esa sea la fe más grande. No creer que ocurrirá, sino vivir como si ya estuviera ocurriendo en el corazón mismo del ser. Capítulo 12. Recibir, el pulso oculto del dar. Existe una economía secreta que no aparece en los tratados de finanzas ni se mide con monedas.
Es una corriente sagrada donde el dar y el recibir no son opuestos, sino latidos de un mismo corazón invisible. Sin embargo, durante siglos, se ha exaltado tanto el acto de dar, como virtud, como signo de poder espiritual, como forma de redención, que se ha despreciado su contraparte, el arte sagrado de recibir. Y esta omisión no es inocente. Tiene raíces profundas en la herida del alma que teme su propia dignidad, que se sabotea cuando el amor llama a su puerta, que se cierra justo cuando la gracia está dispuesta a entrar. No es extraño que el libro de Enoc eslavo, una versión menos difundida y conservada en antiguos códices eslavos orientales, incluya un pasaje desconcertante donde el ángel Sariel, custodio de las revelaciones ocultas, declara: «Maldito el que rechaza la dádiva del Altísimo, pues desprecia la mano que lo formó. Más puro es el que acepta la gloria que lo visita que el que, por falsa humildad, la niega». Este texto, muchas veces omitido por su tono incómodo para la ortodoxia penitencial, revela un principio desatendido: rechazar el elogio, la ayuda, el reconocimiento o la abundancia. No siempre es señal de modestia. Puede ser también un acto de orgullo disimulado, una negación inconsciente de la filiación divina. Aceptar, con gratitud serena, sin servilismo ni justificación, es en sí un acto espiritual mayor. Recibir lo bueno sin reducirlo, sin sospechar de él, sin devolverlo de inmediato con culpa o deuda emocional, exige más madurez que muchas disciplinas ascéticas. Porque recibir de verdad no es abrir las manos, es abrir el pecho. Es reconocer que hay algo más grande que uno mismo que desea darnos. Y que nuestra única tarea, en ciertos momentos, es decir sí sin esconder la alegría. En los cantos rituales dedicados a Osun, la orisa yoruba del río, la dulzura y la belleza, se canta Osun, la que no se avergüenza de recibir adornos, ni se esconde de la miel. La que acepta y multiplica. Esta figura, en el panteón africano, es más que una deidad femenina, es un arquetipo vivo de la receptividad digna. A diferencia de otras fuerzas que conquistan, Osun atrae. No con esfuerzo, sino con vibración. Y lo que recibe, lo embellece. Su enseñanza, transmitida de generación en generación, es que todo lo que llega con armonía es una bendición merecida, no porque se haya ganado, sino porque se ha sabido sostener el cántaro sin derramarlo. Esa imagen, el cántaro que no derrama, es crucial. Muchos no reciben no porque no se les dé, sino porque su recipiente está agrietado por la creencia de no merecer. Hay quienes, al recibir un cumplido, responden con burla. Al recibir ayuda, se excusan. Al recibir una oportunidad, la sabotean. Y luego se preguntan por qué la abundancia no se manifiesta. No comprenden que el universo no castiga, solo resuena. Y si la vibración profunda del alma es rechazo, aunque el deseo superficial sea atracción, la respuesta será coherente con lo más hondo. Algunas escuelas esotéricas del Cáucaso enseñaban que, al entregar un obsequio, el dador debía mirar a los ojos del receptor para detectar su verdad vibratoria. Si el receptor parpadeaba, desviaba la mirada o se tocaba el pecho, el regalo se consideraba espiritualmente ineficaz. Solo si el receptor sostenía la mirada y decía recibo, la transferencia energética se completaba. Esta práctica no era teatralidad, era alquimia. El alma que sabe recibir sin conflicto se convierte en vaso sagrado. Pero hay algo aún más profundo. Recibir bien no solo activa la ley del dar, sino que lo santifica. Hay personas que no saben dar porque nunca aprendieron a recibir. Y su dar es entonces una forma de control, de afirmación, de manipulación. No fluye. No libera. Por eso, todo verdadero dar comienza por haber sido tocado antes por la gracia del recibir. Solo quien ha permitido que otro lo sostenga, puede luego sostener sin arrogancia. María N., teósofa rusa poco reconocida en Occidente, anotó en su diario durante la primavera de 1902: «Hoy recibí un ramo de flores sin razón aparente. No las merecía, no las esperaba. Pero por primera vez no dije nada. No me justifiqué. Solo dejé que el perfume entrara. Y algo en mí se abrió.
no por las flores, sino por mi silencio. He comprendido que recibir es, a veces, el más profundo de los mantras. Estas palabras, simples en apariencia, contienen una revolución. La revolución de detener el impulso reactivo que todo lo complica, el gracias, pero el no hacía falta, el no soy digna. Todo eso, aunque parezca humilde, es una forma de cerrar la puerta. Aceptar una flor, una palabra buena, una ayuda sincera, una bendición inesperada, es declarar al universo: estoy lista. Es decirle a lo divino: confío en tu juicio. Es abandonar el filtro que todo lo reduce a mérito, a esfuerzo, a lógica. Porque el amor, el verdadero amor que circula en forma de ayuda, belleza, abundancia o alegría, no se gana, se permite. Y aquí está el corazón de este capítulo. Recibir es una forma de oración. No de súplica, sino de afirmación tácita: soy un canal abierto. Cuando el alma lo declara no con palabras, sino con vibración, los caminos se abren. La ayuda llega. La abundancia fluye. La vida se vuelve un cántico que regresa siempre a su fuente. Porque en este universo, todo lo que damos vuelve. Pero solo si hay alguien que sepa recibirlo sin miedo. El alma que ha sido entrenada para recibir sin culpa, comienza a reflejar una luz distinta. Es como un lago sereno donde el cielo se ve más claro. No hay ruido. No hay turbidez. Solo acogida. Y en esa acogida, todo encuentra su cauce. El elogio ya no infla. La ayuda ya no humilla. El regalo ya no compromete. Todo fluye como corresponde. Entonces, quizás la gran pregunta no sea ¿qué más puedo hacer?, sino ¿qué más puedo permitir? Tal vez el acto más espiritual no sea dar hasta el agotamiento, sino aprender a dejarse bendecir. A mirar al cielo sin bajar los ojos. A decir sí sin reservas. A recibir como quien recibe un nombre sagrado, con presencia, con gratitud, con reverencia. El universo sigue hablando. No siempre con palabras. A veces lo hace con regalos pequeños, con abrazos, con señales, con puertas que se abren. ¿Y tú? ¿Aún piensas que recibir es peligroso, indebido o impropio? ¿O estás dispuesto a encarnar ese sí que convierte cada dádiva en templo, cada flor en altar, cada bendición en danza? Recuerda, todo dar verdadero empieza en un recibir bien realizado. Y todo canal sagrado comienza por aprender a no cerrarse. Tal vez hoy no haya que pedir más. Solo abrir los brazos, el pecho, el alma, y decir, sin explicación, sin condición, estoy aquí. Recibo. Capítulo 13. El ritual de la pausa, donde nace la visión. Hay un arte olvidado que ya no se enseña en las escuelas del mundo ni se honra en los altares del rendimiento. Es el arte de pausar. No como interrupción, ni como espera, ni siquiera como descanso, sino como creación invisible. En una era que ha deificado el movimiento, detenerse es considerado pecado. Y sin embargo, todo lo sagrado se gesta en lo inmóvil. La visión no nace cuando se busca, se revela cuando se deja de mirar. Los antiguos lo sabían. En el Dhammapada, ese conjunto de enseñanzas atribuidas al Buda y recogido en diversas tradiciones del sur asiático, existe una versión birmana poco difundida donde se dice: el ojo que no busca ve el oro en el barro. La mente que no corre escucha la forma de la nube. Este aforismo, escrito en dialecto mon, fue citado por un maestro monástico birmano del siglo XVIII, el venerable Sayadaw Tavamsa, como la clave del Sami profundo, no el estado de concentración forzada, sino la inmovilidad fértil donde el alma, como un noto cerrado, empieza a abrir sus pétalos hacia lo invisible. La pausa no es ausencia. Es preparación. Es como el silencio antes de la sinfonía, que ya contiene todas las notas, aunque ninguna haya sonado. Pero vivimos en una cultura donde la pausa se teme. Donde la productividad se confunde con valor y la actividad perpetua con sentido. En ese vértigo se pierden las visiones más delicadas.
Esas que solo emergen cuando el campo interno ha sido arado por el tiempo sin demanda. María N., teósofa rusa que vivió entre 1868 y 1947, escribió en uno de sus diarios de invierno: «Hoy me quedé sentada frente al ventanal sin pensar. No sentí culpa. No intenté traducir el instante a enseñanza. Solo observé cómo la luz no me pedía interpretación. Allí entendí que hay saberes que solo llegan cuando no estamos intentando saber». Esta frase, recogida en sus papeles privados publicados póstumamente en Moscú, es una puerta. Una de esas puertas que no se abren con llaves, sino con quietud. En otro pasaje más íntimo, ella anota: «Mis grandes intuiciones no me han visitado en medio del estudio ni del ritual. Han descendido como aves cuando lavaba los platos, o cuando cerraba los ojos sin querer dormir. No eran pensamientos, eran realidades que esperaban mi pausa para tocarme». Esta confesión desarma toda pretensión espiritualista. No se trata de técnicas complejas, de mantras secretos o posturas perfectas. La visión, esa forma superior de percepción que ve más allá del tiempo, no es resultado del esfuerzo. Es la consecuencia de un alma que ha creado espacio. Lo que el mundo llama improductivo, en los planos sutiles es fecundación. Así como la tierra necesita temporadas de barbecho para regenerar su poder, así también el alma requiere sus inviernos. No para detenerse, sino para acumular potencial. Los ciclos de reposo, ya lo sabían los pueblos agrícolas y los iniciados antiguos, son los únicos donde se siembra de verdad lo que importará cuando llegue la cosecha. En la pausa no se pierde tiempo, se almacena visión. Los toltecas enseñaban que el nahual, ese espacio que no puede nombrarse, solo habla cuando el tonal, el mundo organizado de lo visible, se calla. Y que todo brujo verdadero sabía detener su intento durante ciertos días, no por debilidad, sino por respeto. Porque hay conocimientos que no pueden ser cazados. Solo pueden ser recibidos. Y para recibir, hay que vaciar. Hoy, cuando alguien dice «estoy cansado», rara vez se le invita a detenerse. Se le aconseja resistir, continuar, ser fuerte. Pero tal vez la verdadera fuerza es otra, es saber no hacer. Es permanecer. Es ser, cuando todo exige que uno siga haciendo. En las escrituras sufíes se narra que un derviche fue iluminado no en una danza, sino cuando detuvo la música para escuchar su propio aliento. Allí, en esa pausa, conoció a Dios. La visión nace en esa misma pausa. Y no es una metáfora. Hay momentos donde, al detenerse sin expectativa, un detalle insignificante, una sombra sobre la pared, el crujido de una rama, el reflejo del sol en una taza, adquiere un valor místico. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado el ojo. Y ese cambio solo es posible en el silencio que sigue al cese de la búsqueda. Los rishis védicos hablaban del turiya, el cuarto estado de la conciencia, que no es vigilia, ni sueño profundo. Es un estado sin movimiento, sin forma, sin yo. Un intervalo puro. Un hueco entre pensamientos. Y se decía que quien habitaba ese hueco podía ver el universo como era antes de la creación. No porque viera más, sino porque no ponía nada entre sí y lo real. Hoy nos urge recordar esta sabiduría. No para abandonar el mundo, sino para reingresarlo con otra mirada. Una mirada no apurada, no ansiosa, no manipuladora. Una mirada pausada, abierta, receptiva. Porque sólo así la realidad superior se deja ver. La pausa es un acto revolucionario. Es la rebelión del alma ante la esclavitud del hacer. Es el modo más hondo de afirmar que la vida tiene valor más allá del logro. Y que Dios, si se manifiesta, no lo hace en el ruido, sino en el susurro. Entonces, no temas los días vacíos. No subestimes el momento en que no sabes qué hacer. No llenes cada rincón con ruido. Permite que la nada haga su obra. Porque en ese vacío, en ese no hacer, se prepara la visión que cambiará tu vida. No llegará cuando la invoques. Llegará cuando estés listo para no estorbarla.
Y si hoy no puedes hacer más, si todo en ti pide detenerse, no lo veas como fracaso. Tal vez es tu alma entrando en el terreno sagrado donde ya no hay caminos, pero todo florece. Y allí, como dijo María N., no aprenderás lo que esperabas. Aprenderás lo que el universo siempre estuvo esperando mostrarte, en el instante exacto en que tú dejaste de interrumpirlo. Capítulo 14. El observador interior y la creación consciente. Hay una distancia cerrada entre lo que ocurre y lo que somos. Un umbral invisible que pocos aprenden a custodiar. En esa distancia vive el observador, no como un testigo pasivo del mundo, sino como su reformador silencioso. El que ve sin ser arrastrado, el que presencia sin contaminarse, el que nombra sin aperarse, ese es el verdadero arquitecto de la realidad. Y sin embargo, su poder ha sido olvidado en medio del estrépito del yo que exige, del deseo que tiembla, de la reacción que usurpa el trono de la conciencia. Longchenpa, el gran maestro del Dzogchen tibetano del siglo XIV, dejó escrito en su Chuyin Dzod: tesoro del espacio base, el que reposa en la base natural de la mente, no es afectado por los surgimientos. Mira la forma como un reflejo, el sonido como un eco, y el pensamiento como una nube pasajera. En él reposa el universo, como en un espejo que no retiene imagen alguna. Esta afirmación no habla de evasión, sino de una forma suprema de autoridad, la del que contempla sin identificarse. Porque solo quien no se confunde con lo que ve, puede transformarlo. Este principio, que parecería lejano a las tradiciones occidentales, encuentra eco en un rincón poco visitado del estoicismo. Epicteto, en una de las notas registradas por su discípulo Arriano, no en los discursos canónicos, sino en los fragmentos póstumos recogidos como Fragmenta Vaticana, dejó esta frase: la proiresis del sabio no reacciona como el cuerpo, pues está situada más allá de las impresiones. Es el ojo que decide si lo que ve será mundo o ilusión. Esta línea, relegada por siglos, contiene una joya, la afirmación de que la libertad no está en lo que ocurre, sino en el modo en que se contempla. El Dzogchen y el estoicismo se tocan aquí. Ambos afirman que hay una instancia dentro del ser que no es afectada por las formas del mundo. Y que desde esa instancia, llámese Rigpa, conciencia despierta, o proairesis, elección interna, se origina la verdadera creación. No como una voluntad que impone, sino como una presencia que redefine. El error del buscador moderno es creer que debe forzar la realidad, torcerla con técnicas, decretos o manipulaciones mentales. Pero la verdadera creación consciente no nace del músculo, ni del pensamiento repetido, ni del deseo frenético. Nace del testigo interno que no se perturba, que ve, acepta y al aceptar, transforma. Porque lo que observamos sin juicio cambia su vibración. Y lo que dejamos de alimentar con miedo, se disuelve. Pero para llegar a ese punto, el alma debe aprender a regresar al centro. No al centro físico, ni al emocional, sino a esa pureza anterior a toda historia, el punto desde donde todo se ve sin que nada se confunda con el que ve. Los antiguos egipcios lo representaban con el ojo de Horus abierto en lo alto del cielo, mientras el caos danzaba debajo. No porque el ojo interviniera, sino porque su sola presencia ordenaba. Así también, el que observa desde la conciencia pura no necesita gritar, ni exigir, ni corregir. Su sola presencia reconfigura. Pero llegar a ese observador no es un salto mental. Es una purificación. Es una entrega constante a la experiencia tal como es, hasta que se desvanece el que lucha y emerge el que presencia. No es una técnica, es una alquimia. Y como toda alquimia, exige fuego. Ese fuego es la fricción de resistirse a reaccionar. Es la decisión de no ser arrastrado por el juicio automático, por la herida antigua, por el deseo urgente. Es la voluntad de mirar lo que duele sin disolverse en ello. Y ese mirar, si se sostiene, se convierte en lámpara, en ojo interior, en autoridad creativa. Porque quien observa sin miedo, empieza a ver más allá de la forma. Y cuando ve más allá, también puede invocar lo que aún no es. La creación consciente no es inventar con esfuerzo,
sino permitir que lo visto desde el centro se convierta en forma. Y eso solo ocurre cuando el mundo interno ya no se tambalea con cada viento. La mente ordinaria dice, esto me pasó. La conciencia silenciosa dice, esto ocurrió dentro del teatro que contemplo. Y desde esa diferencia, sutil pero definitiva, comienza el poder. Porque el alma que deja de ser víctima del guión, se convierte en autora. No con el lápiz de la imposición, sino con la tinta invisible de la claridad. Los chamanes de Siberia hablaban de un ojo del hueso que se abría durante la quietud prolongada. Decían que ese ojo no servía para ver espíritus, sino para recordar que el mundo no era más que una capa del sueño del alma. Y que al abrirlo, uno podía comenzar a soñar de nuevo, pero esta vez, despierto. El observador interior no huye de la realidad. La habita desde otro eje. No niega el dolor, lo incluye sin rendirse. No suprime la emoción, la siente sin ahogarse. No deja de ser humano, pero deja de estar poseído por lo humano. Y en esa posición sagrada, comienza el verdadero arte, ver lo que hay sin resistirse y al mismo tiempo, invocar con la mirada lo que aún no ha sido. Ese es el misterio del creador consciente, no necesita controlar para transformar. Solo necesita ver desde la verdad. No desde la historia, ni desde la herida, ni desde la proyección. Desde la verdad, esa base silenciosa donde todo se ve como tránsito. Donde nada es definitivo. Donde el alma, como escribió Longchenpa, no se aferra al pensamiento, como el cielo no se aflige por las nubes. Este es el llamado, entonces, vuelve al centro. Aprende a observar sin contaminar. A mirar sin aferrarte. A escuchar sin absorberlo todo. Y verás cómo la realidad comienza a reordenarse, no porque la fuerzas, sino porque has recordado quien la sueña. Y cuando eso ocurra, no sentirás orgullo. Sentirás paz. Porque sabrás que ya no estás reaccionando al mundo, sino creándolo desde el fondo que nunca se mueve. Capítulo 15. Más allá del miedo, el último umbral. Hay una barrera que no es física ni mental, sino vibracional. Se alza no con muros visibles, sino con pulsos sutiles que distorsionan el campo de lo posible. A ese límite interior se lo ha llamado de muchas maneras: resistencia, ansiedad, sombra, prueba. Pero su verdadero nombre, inconfundible en toda lengua y tradición, es miedo. No el miedo inmediato al peligro, sino el temor arquetípico, aquel que impide el paso a los dominios superiores del alma. El miedo que no se grita, pero que vibra en silencio bajo cada decisión no tomada, cada sí postergado, cada revelación rechazada. En un papiro hermético casi destruido por el tiempo, conservado parcialmente en la colección fragmentaria de Nag Hammadi, conocido como Logos Anthropos, la palabra del hombre, hay una línea quebrada, parcialmente reconstruida por eruditos del siglo XX. Dice, el Logos se hace carne solo cuando el hombre deja de temer al abismo del que fue formado. Esta frase, rescatada de entre cenizas y sombras, contiene una llave olvidada: la carne iluminada, o la encarnación de la palabra divina, no puede florecer mientras el miedo retenga el centro. Dakan Marshall, segundo secretario general de la ONU, místico oculto y autor de un diario íntimo póstumo titulado Markings, escribió en una de sus entradas menos citadas: todo lo que temes, ya te habita. Y sin embargo, solo al entrar donde tiembla tu alma, comienza la expansión. No hablaba como político, sino como contemplativo. Entendía que el miedo no es un obstáculo externo, sino una frontera que protege el último umbral de la transformación. El miedo es guardián, no enemigo. Es el centinela que custodia los portales sagrados del alma. Y por eso, jamás desaparece con lucha frontal. Se disuelve solo cuando es reconocido como parte del rito. La psique antigua lo sabía: el héroe no vence al dragón, lo nombra, lo mira, y al hacerlo, recupera la porción de sí que estaba cautiva en la sombra. Toda ascensión espiritual verdadera pasa por ese descenso. No hay luz sin el paso por el umbral oscuro. No hay verbo creador sin antes haber callado en el vientre del silencio atemorizante.
El miedo es matriz si se atraviesa, pero prisión si se le esquiva. No se trata del miedo a la muerte o al dolor, sino del más sutil, el miedo a la libertad, a la vastedad, a la responsabilidad que llega cuando el alma ya no puede culpar a nada ni a nadie, a la claridad de saberse creadora, no víctima, a la soledad ineludible del que despierta. Ese miedo, camuflado de prudencia, de humildad o de lógica, es el que detiene al caminante al borde de su génesis. Por eso, los antiguos decían que el último guardián no tiene rostro, porque lo que nos detiene no está afuera, sino dentro. El rostro del último miedo es el nuestro. Y solo quien puede mirar su reflejo sin pestañear, está listo para el salto. Este capítulo no pretende exorcizar el miedo. Eso sería reforzarlo. Pretende revelar su función, es el velo que, al ser traspasado, abre la visión. Es el borde del antiguo yo que no quiere morir, porque intuye que su disolución es inevitable ante la magnitud de lo nuevo. El logos antropos, ese fragmento hermético, sugiere que el verbo divino no se pronuncia desde la boca, sino desde el cuerpo que ha aceptado su origen oscuro. El cuerpo que ha dejado de temer su propia sombra, se convierte en altar donde lo eterno puede hablar. Dakan Marshold escribió también: atravesé la puerta y no era fuego lo que había, sino un cuarto vacío. El miedo era el guardián de una nada que aguardaba ser habitada. Esa frase, leída con ojos interiores, nos revela que lo que más tememos no es el dolor, sino el vacío de sentido. El miedo es la defensa de la forma contra la vastedad del silencio. Pero cuando el alma se atreve a entrar en esa nada, descubre que el vacío no era carencia, sino espacio para recibir lo nuevo. Y aquí, al borde del cierre, una parábola. Había una vez un viajero que, tras recorrer montañas y desiertos, llegó a la última puerta del templo donde residía la verdad. Un guardián sin rostro se interponía. «No puedes pasar», dijo la voz, «a menos que me entregues la llave». El viajero, confundido, buscó entre sus ropas, en su bolsa, en sus recuerdos. No tenía llave. «¿Dónde está?», preguntó. El guardián no respondió. Durante días, el viajero lloró, gritó, meditó. Hasta que, en un momento de rendición, se miró las manos y notó que algo pesaba en su puño cerrado. Lo había tenido apretado desde niño, sin saberlo. Abrió el puño. Allí estaba la llave. Pero tenía forma de serpiente. Y le temió. La soltó. El guardián desapareció. Y la puerta se abrió sola. Esa llave es el miedo. No se vence, se reconoce. No se elimina, se integra. Porque el alma que deja de temer lo que lleva dentro, ya no necesita guardianes. El lobo solo se encarna en quien no huye de su oscuridad. Y la luz verdadera no es la que brilla en el cielo, sino la que brota desde el centro del miedo cuando éste ha sido transmutado en portal. ¿Estás dispuesto a sostener esa llave aunque tiemble en tu mano? ¿A entrar, no por fuerza, sino por rendición? Porque el último umbral no exige valentía, sino verdad. Y la verdad siempre estuvo, justo detrás de lo que temías ver.